un trono de oro, poder ilimitado sobre millones de vidas y una mente que se hunde gradualmente en la oscuridad. Cuando el poder absoluto se encuentra con la locura, la historia registra sus páginas más impactantes. Hoy nos sumergiremos en el mundo de 5 gobernantes cuyas acciones nos hacen preguntarnos: ¿dónde termina la excentricidad y comienza la verdadera demencia? Calígula. El emperador que nombró a un caballo senador. Cayo Julio César. Augusto Germánico, conocido como Calígula, ascendió al trono romano en el año 37 de nuestra era. Tenía apenas 24 años, y los primeros meses de su reinado parecían el comienzo de una edad de oro. Los romanos se regocijaban, el pueblo recibió generosos regalos, se declararon amnistías. El joven emperador parecía la personificación de la esperanza. Pero todo cambió después de 8 meses, cuando Calígula enfermó gravemente. Las fuentes antiguas describen una fiebre que casi le costó la vida. Cuando el emperador se recuperó, ya era otra persona. Ya fuera que la enfermedad dañara su mente o que el poder ilimitado corrompiera finalmente su alma, desde ese momento comenzó uno de los capítulos más oscuros de la historia romana. Calígula se declaró un dios viviente. Exigía ser adorado como una divinidad. Ordenó cortar las cabezas de las estatuas griegas de los dioses y reemplazarlas con copias de su propia cabeza. En los templos de todo el imperio aparecieron imágenes del emperador, a quien ahora se debía rezar. Pero la historia más conocida fue la de su caballo favorito llamado Incitatus. Calígula no solo amaba a este animal, lo trataba como un ser superior. El caballo vivía en un establo de mármol, dormía sobre mantas púrpura, llevaba un collar de piedras preciosas. Los sirvientes alimentaban a Incitatus con avena mezclada con copos de oro. El emperador organizaba cenas formales donde el caballo era el invitado de honor. El historiador romano antiguo Suetonio escribe que Calígula planeaba nombrar a Incitatus cónsul, uno de los cargos más altos del Imperio Romano. Esto no era simplemente locura, era una burla de todo el Senado y las tradiciones de Roma. El mensaje era claro: incluso un caballo era más digno que los senadores romanos. La locura financiera del emperador no conocía límites. Calígula construyó un puente de barcos a través del Golfo de Nápoles con una longitud de 5 kilómetros, simplemente para cabalgar sobre él, demostrando la falsedad de una predicción de que antes viajaría sobre el agua que convertirse en emperador. Este capricho le costó al tesoro una suma astronómica y agotó los recursos marítimos de la región. El emperador adoraba los combates de gladiadores, pero no como espectador. Él mismo salía a la arena, aunque a sus oponentes les daban armas de madera, mientras que Calígula luchaba con una espada afilada. Estas victorias las celebraba como los más grandes triunfos militares. La paranoia se apoderó completamente de Calígula. Ejecutaba a personas por la más mínima falta de respeto, confiscaba propiedades de familias ricas por capricho, destruía antiguos linajes aristocráticos. Se dice que podía ordenar matar a alguien simplemente porque a esa persona no le gustaba un espectáculo que agradaba al emperador. El final llegó repentinamente. En enero del año 41, después de menos de 4 años de gobierno, Calígula fue asesinado por conspiradores de la Guardia Pretoriana. Tenía apenas 28 años. Roma suspiró con alivio, pero la memoria del emperador loco permaneció a través de los siglos como una advertencia sobre lo que sucede cuando el poder absoluto cae en manos de una mente inestable. Nerón, el emperador artista que incendió Roma. Nerón. Claudio César. Augusto Germánico se convirtió en emperador en el año 54 de nuestra era, a la edad de 16 años. Los primeros años de su gobierno fueron relativamente pacíficos, en gran parte gracias a sabios consejeros. Pero cuando Nerón se libró de su influencia, su verdadera naturaleza se manifestó en todo su esplendor. Nerón se veía a sí mismo no como gobernante, sino como artista,
Deseaba apasionadamente ser reconocido como un gran actor, cantante y poeta. El emperador obligaba a los senadores y a la alta nobleza a permanecer horas sentados en sus actuaciones. Las puertas se cerraban con llave y nadie podía irse, ni siquiera para satisfacer necesidades naturales. Los guardias vigilaban que los espectadores aplaudieran con suficiente entusiasmo. La historia ha preservado casos en los que personas fingían estar muertas para ser sacadas del salón durante las presentaciones especialmente largas de Nerón. En el año 64 de nuestra era, ocurrió el evento que vinculó para siempre el nombre de Nerón con la destrucción: el gran incendio de Roma. El fuego rugió durante 6 días, destruyendo la mayor parte de la ciudad. De los 14 distritos de Roma, 3 fueron completamente destruidos. En 7 quedaron solo ruinas carbonizadas. El rumor popular acusó del incendio al propio Nerón. Se decía que el emperador quería despejar el lugar para su grandioso proyecto, la Casa Dorada, un increíble complejo palaciego. Algunas fuentes afirman que durante el incendio, Nerón subió a una torre y cantó sobre la caída de Troya, tocando la lira, admirando la siniestra belleza de la ciudad en llamas. Los historiadores modernos debaten sobre la culpabilidad de Nerón en el incendio, pero su reacción ante la catástrofe no deja dudas. En lugar de dirigir todos los recursos para ayudar a los afectados, el emperador comenzó la construcción de la Casa Dorada, un palacio de más de 300 hectáreas con un lago artificial, viñedos, jardines y pastizales dentro de Roma. El salón de banquetes principal del palacio giraba, imitando el movimiento de la esfera celeste. Las paredes estaban cubiertas de oro y piedras preciosas. En la inauguración del palacio, Nerón exclamó: «Por fin puedo vivir como un ser humano». Para desviar las sospechas del incendio, Nerón acusó a los cristianos, un grupo religioso entonces minoritario. Comenzaron persecuciones brutales. Los cristianos fueron crucificados, usados como antorchas vivientes para iluminar los jardines nocturnos, arrojados a bestias salvajes en la arena. La vida familiar del emperador fue igualmente sombría. Ordenó matar a su propia madre Agripina cuando ella intentó controlar su gobierno. Nerón asesinó a su primera esposa Octavia para casarse con su amante Popea Sabina. Pero luego, en un arranque de ira, golpeó hasta la muerte a Popea embarazada. Según algunas fuentes, después de la muerte de Popea, el emperador encontró un esclavo asombrosamente parecido a ella, lo castró y se casó con él, llamándolo por el nombre de su difunta esposa. La paranoia y la crueldad de Nerón alcanzaron tales dimensiones que incluso el paciente pueblo romano, acostumbrado a emperadores excéntricos, ya no pudo soportarlo. En el año 68, estallaron rebeliones por todo el imperio. El Senado declaró a Nerón enemigo del pueblo. Comprendiendo que el fin estaba cerca, el emperador de 30 años se suicidó, pero incluso en el último momento siguió comportándose como un actor, pronunciando: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Iván IV. El terrible. El zar que mató a su propio hijo. El gran príncipe de Moscú, que se convirtió en el primer zar ruso en el año 1547, Iván IV entró en la historia con el terrible apodo de El Terrible. Su reinado se dividió en 2 partes, como si la persona tuviera una personalidad dividida. El primer período, hasta el año 1560, mostró a Iván como un reformador capaz. Convocó el primer Zemski Sobor, Asamblea de la Tierra. Llevó a cabo una reforma judicial. Expandió el territorio de Rusia, conquistando los kanatos de Kazán y Astracán. El joven zar se rodeó de consejeros talentosos y Rusia prosperó. Todo cambió después de la muerte de su amada esposa Anastasia Romanovna en el año 1560. Iván estaba convencido de que había sido envenenada por los boyardos. El dolor se transformó en paranoia, la paranoia en furia. El zar, que entonces tenía 30 años,
comenzó a haber conspiraciones por todas partes. En el año 1565, Iván creó la Oprichnina, un territorio personal y un ejército que solo le respondía a él. Los oprichniki vestían de negro, llevaban cabezas de perro y escobas junto a sus sillas de montar como símbolos de que morderían y barrerían la traición. Estos hombres se convirtieron en instrumento de terror por toda Rusia. El zar participaba personalmente en torturas y ejecuciones. Desarrolló métodos refinados de tortura. Observaba el sufrimiento de las víctimas, a veces leyendo oraciones entre actos de crueldad. Iván podía firmar una sentencia de muerte con una mano y santiguarse con la otra. La culminación de la locura fue el saqueo de Nóvgorod en el año 1570. Sospechando que los habitantes de Nóvgorod deseaban pasar bajo el poder de Polonia, Iván llevó allí al ejército opríchnik. Los historiadores difieren en las estimaciones de víctimas, pero la cuenta fue de miles. La ciudad fue saqueada, muchos residentes asesinados, ahogados en el río Volkhov. El zar dirigió personalmente esta pesadilla de 5 semanas. Iván se casó 7 veces, lo que en sí mismo era un escándalo en la tradición ortodoxa. Algunas esposas murieron en circunstancias misteriosas, otras fueron enviadas a monasterios por la fuerza. El zar oscilaba entre la extrema piedad y la salvaje crueldad, entre el arrepentimiento y nuevos crímenes. La tragedia que definió el legado de Iván ocurrió en el año 1581. En un ataque de ira, el zar de 51 años golpeó a su hijo mayor y heredero, también llamado Iván, con un bastón de hierro en la sien. El zarevich tenía 27 años, era un gobernante capaz y prometedor. El golpe resultó mortal. Pocos días después, el zarevich murió. Al darse cuenta de lo que había hecho, Iván cayó en la desesperación. Sollozaba sobre el cuerpo de su hijo, se arrancaba el cabello, gritaba que estaba maldito por Dios. Los años restantes de su vida, el zar los pasó en doloroso arrepentimiento. Compiló sinódicos, listas de personas ejecutadas por su orden, los enviaba a monasterios con dinero para conmemorar sus almas. En estas listas había miles de nombres. Iván el Terrible murió en el año 1584 a la edad de 53 años. El trono pasó a su hijo débil mental, Fiódor. El reinado de Iván dejó a Rusia exhausta, y su locura sentó las bases para el venidero tiempo de Trobles. Carlos Eques, el loco, el monarca que se creía de vidrio. El rey francés, Carlos VI, ascendió al trono en el año 1384 a la edad de 11 años. Los primeros años de regencia transcurrieron tranquilamente, y cuando el joven rey comenzó a gobernar independientemente, parecía que Francia esperaba la prosperidad. Pero el destino preparó un giro cruel. En el año 1392, cuando Carlos tenía 24 años, ocurrió un incidente que cambió todo. Durante una campaña militar en un caluroso día de agosto, un hombre desconocido atacó repentinamente al rey, saltando del bosque y agarrando las riendas del caballo real. «¡Deténganse! ¡Han sido traicionados!», gritaba. Los guardias arrastraron al loco, pero Carlos quedó conmocionado. Unas horas después, cuando el séquito pasaba por el bosque, un paje dejó caer accidentalmente una lanza que golpeó con estruendo el casco de otro guerrero. El sonido en el calor del silencio resonó como un trueno. Carlos se estremeció, desenvainó su espada y comenzó a atacar a su propia gente, gritando sobre traidores y enemigos. Mató a 4 personas antes de que pudieran someterlo. El rey cayó en estupor. No reconocía a nadie, incluida su propia esposa. Este fue el primer ataque de locura que atormentó a Carlos hasta el final de su vida. Los periodos de lucidez se alternaban con meses o incluso años de demencia. A veces el rey no reconocía a sus familiares, olvidaba que era monarca, corría por los pasillos del palacio gritando por miedos desconocidos. Pero su delirio más extraño era la convicción de que estaba hecho de vidrio.
Carlos se negaba a sentarse, temiendo romperse. Cosía barras de hierro en su ropa para proteger su frágil cuerpo de vidrio. El rey evitaba el contacto. Se apartaba bruscamente de las personas, temiendo que pudieran romperlo accidentalmente. Permanecía inmóvil durante horas, convencido de que cualquier movimiento brusco conduciría a la catástrofe. Durante ataques especialmente severos, Carlos no reconocía su propio nombre. Una vez se negó a lavarse o cambiarse de ropa durante 5 meses seguidos, hasta que los sirvientes lo engañaron, atrayéndolo al pasillo donde repentinamente se lanzaron sobre él y lo bañaron por la fuerza. La reina Isabel de Baviera, inicialmente una esposa devota, con el tiempo se cansó de su esposo demente. Comenzó a llevar una vida libertina, a tejer intrigas, gobernando efectivamente en nombre del rey incapacitado. Francia se hundió en el caos de juegos políticos. La locura del rey coincidió con uno de los períodos más oscuros de la historia francesa, la Guerra de los 100 años con Inglaterra. Mientras Carlos oscilaba entre ataques de lucidez y demencia, Francia perdía batalla tras batalla. En el año 1415 ocurrió la catastrófica batalla de Azincourt, donde el ejército francés fue aplastado por los ingleses. Debido a la incapacidad del rey para gobernar efectivamente, el país se dividió en facciones en conflicto. Comenzó una guerra civil entre armagnacs y borgoñones, facciones nombradas por sus líderes. París se convirtió en un campo de batalla. Las calles se llenaron de cadáveres. En el año 1420, la reina Isabel y los ocupantes ingleses convencieron a Carlos, que estaba en estado de demencia, de firmar el Tratado de Troyes. Este documento desheredaba a su propio hijo, el delfín Carlos, y transfería la corona francesa al rey inglés Enrique V. El rey loco traicionó a su propio país, sin siquiera entender lo que hacía. Carlos VI murió en el año 1422, a la edad de 53 años, habiendo pasado la mayor parte de los últimos 30 años de su vida en la locura. Su reinado duró 42 años, y durante ese tiempo Francia vivió uno de los periodos más oscuros de su historia. El rey que se creía de vidrio resultó ser tan frágil como el reino que gobernaba, el emperador Qin Shi Huang, el gobernante que buscaba la inmortalidad. Yinsen se convirtió en gobernante del reino de Qin a la edad de 13 años, en el año 247 antes de nuestra era. A los 38 años, unificó los reinos chinos en guerra bajo su dominio y se proclamó Qin Shi Huang, el primer emperador de Qin. Sus ambiciones no conocían límites, pero fue precisamente la obsesión con la inmortalidad lo que convirtió su reinado en un reino de paranoia y locura. El emperador creó el gran imperio chino, estandarizó la escritura, la moneda, el sistema de pesas y medidas. Comenzó la construcción de la Gran Muralla China, conectando las fortificaciones existentes en un grandioso sistema unificado de defensa. Estos fueron logros de un genio, pero un genio con serios problemas psicológicos. Shi Huang estaba obsesionado con la muerte y la descomposición. Estaba prohibido pronunciar la palabra muerte en su presencia bajo pena de ejecución inmediata. El emperador borraba de la historia cualquier mención de la muerte de gobernantes, como si la negación pudiera protegerlo de lo inevitable. La búsqueda del elixir de la inmortalidad se convirtió en el objetivo principal de la vida del emperador. Enviaba expediciones a islas míticas donde, según las leyendas, vivían los inmortales. Una vez equipó una flota de varios miles de barcos con miles de hombres y mujeres jóvenes, enviándolos a buscar las islas de los inmortales. La expedición, por supuesto, fracasó, pero muchos participantes prefirieron no regresar, temiendo la ira del emperador. Shi Huang contrataba alquimistas y magos de toda China. Preparaban para él diversas pociones, prometiendo prolongar la vida. El emperador consumía píldoras que contenían mercurio, creyendo que este metal le daría vida eterna. En realidad, el mercurio lo envenenaba lentamente, causando locura, visiones paranoides y sufrimiento físico.
La paranoia del emperador crecía. Construyó cientos de palacios conectados por túneles secretos, y cada noche dormía en diferentes lugares para que posibles asesinos no pudieran encontrarlo. Los sirvientes que accidentalmente se enteraban de dónde había pasado la noche el emperador eran condenados a muerte. En el año 213 antes de nuestra era, Shi Huang ordenó quemar todos los libros, excepto aquellos relacionados con la agricultura, la medicina y la adivinación. Quería borrar la historia antes de su reinado, convirtiéndose a sí mismo en el comienzo de una nueva era. 460 eruditos que protestaron contra esta orden fueron enterrados vivos. Este evento se conoció como la quema de libros y el entierro de eruditos. El proyecto más grandioso del emperador fue su tumba, cuya construcción comenzó cuando tenía 30 años. 700.000 trabajadores se esforzaron en crear un palacio subterráneo. El techo estaba decorado con perlas y piedras preciosas que representaban estrellas. Los pisos estaban cubiertos de mercurio, imitando los ríos y mares de China. Ballestas mecánicas debían golpear a cualquier ladrón. El famoso ejército de terracota, miles de guerreros de arcilla de tamaño natural, debía proteger al emperador en la vida después de la muerte. Cada guerrero tenía un rostro único. Era un ejército para un emperador muerto que se negaba a aceptar la muerte. La ironía del destino es que la búsqueda de la inmortalidad mató a Shi Huang. En el año 210, antes de nuestra era, a la edad de 49 años, durante un viaje de inspección por el imperio, el emperador murió. La causa, muy probablemente, fue el envenenamiento por mercurio que había estado tomando durante años, creyendo que le otorgaría vida eterna. Su muerte fue ocultada durante varias semanas mientras el séquito regresaba a la capital. En el calor del verano, el cuerpo se descomponía y los consejeros ordenaron cargar las carretas con pescado para que el olor ocultara el hedor de la descomposición. El emperador, obsesionado con la inmortalidad, murió y se convirtió en el más común de los cadáveres. Estos 5 gobernantes demuestran lo que sucede cuando la locura se encuentra con el poder absoluto. Calígula con su caballo senador, Nerón con sus ambiciones artísticas entre incendios, Iván el Terrible con su crueldad paranoide, Carlos VI con su miedo a romperse, y Qin Shi Huang con su idea obsesiva de inmortalidad. Todos muestran el lado oscuro del poder ilimitado. La historia de estos gobernantes no es simplemente una colección de anécdotas aterradoras. Es un recordatorio de la fragilidad de la mente humana bajo la presión del poder absoluto. Cuando una persona obtiene la capacidad de decidir el destino de millones sin ninguna restricción, cuando nadie puede decir no al emperador o al zar, cuando cada capricho se cumple instantáneamente, la mente puede no soportar esta prueba. Quizás la lección más aterradora es que muchos de estos gobernantes no comenzaron como monstruos. Calígula fue un joven emperador popular. Iván el Terrible llevó a cabo reformas exitosas en la primera mitad de su reinado. Se convirtieron en lo que fueron, en parte porque nada limitaba su poder y no había nadie para detener su caída en la locura. Hoy miramos a estos gobernantes como curiosidades históricas, pero su legado está vivo. Nos recuerda la necesidad de sistemas de controles y contrapesos, la importancia de limitar el poder, que nadie, por muy genial o divino que se considere, debe poseer poder absoluto sobre otras personas. Su locura costó la vida a miles de personas inocentes, llevó a la caída de dinastías y al colapso de imperios. Y mientras recordemos estas historias, mientras aprendamos de ellas, hay esperanza de que la historia no se repita nuevamente.